queremos determinar el límite. Si existe, mirando ya que el dominio de la función de signo son los números. Y también lo es el dominio de la función cosigno, y ambos son continuos. En todos sus dominios. Puede que estemos pensando. Puede evaluar el límite mediante la realización de una sustitución directa. Sin embargo, si realizamos una sustitución directa tendremos la indeterminada forma de 0 dividida por 0. Puede que quieras hacer una pausa. El video y compruébalo, pero esto no significa. El límite no existe. Simplemente significa que no podemos encontrar el límite realizando una sustitución directa con la función en este formulario. Recuerde, a menudo podemos realizar técnicas algebraicas, que se muestra aquí a la derecha para simplificar la función dada para que luego podamos determinar el límite realizando una sustitución directa. Para este ejemplo, adoptaremos el enfoque de factorización y simplificación. Comenzando con la expresión para la función dada. Observe que el factor común más grande en el numerador es el cuadrado de 3 signos, x, y el factor común más grande en el denominador es 2. Así que vamos a factorizar la x de 3 signos cuadrados del numerador, que nos da 3 signos al cuadrado x. Veces una cantidad, 1 signo menos al cuadrado, x. Y vamos a tener en cuenta 2 del denominador que nos da 2 veces una cantidad, un cosigno menos al cuadrado, x. Y ahora usando la identidad que se muestra a continuación, donde los datos de signo cuadrado más los datos cuadrados de signo conjunto son iguales a 1, podemos sustituirlos por cofirmar x al cuadrado para un signo menos puntuado x, y podemos signo sustituto cuadrado x para un cosigno menos puntuado x. Vamos a realizar esas dos sustituciones. En la nueva materia, tenemos 3 veces el signo x al cuadrado, y, una vez más, un signo menos x al cuadrado es igual a x puntuado con el mismo signo. En el denominador tenemos 2 veces la cantidad, 1 menos cosigno x al cuadrado, y podemos sustituir el signo x al cuadrado o un signo menos x al cuadrado. Observe que después de realizar esta sustitución, tenemos un factor común de signo al cuadrado x entre el numerador y el denominador. Eso se simplificará a 1. El signo x al cuadrado dividido por el signo x al cuadrado simplifica 1, dejándonos con 3 cosigno x al cuadrado dividido por 2 como la función simplificada. Mediante la simplificación de la factor de signo al cuadrado x estamos eliminando el discontinuidad removible de la función visional que, recuerdan, no afecta el límite. De nuevo, nuestra expresión final para la función dada son 3 cosigno x al cuadrado dividido por 2, lo que significa el límite original es igual al límite de 3 cosigno x al cuadrado dividido por 2 a medida que x se aproxima a la tarta. Y la función simplificada es continua y alrededor del pastel. Y, por lo tanto, podemos ahora determinar el límite mediante la realización de la sustitución directa. El límite es igual a 3 veces el cuadrado del pastel cosignado dividido por 2. Bueno, el cosigno pi es igual a 1 negativo. Tenemos que hacer y comprobar el círculo de la unidad. Recuerda en el círculo de unidades. X es igual a los datos confirmados. El lado terminal de pi, el resplandor, se encuentra aquí a lo largo del eje x negativo, donde la coordenada x es negativa. Por lo tanto, simplificando, tenemos 3 veces el cuadrado de menos 1 dividido por 2, lo que equivale a 3 mitades. Por supuesto, podemos tomar esto gráficamente o están utilizando una tabla de valores que comienza con una tabla de valores. Recuerda tartas, aproximadamente 3,14. Así que si nos acercamos a pie desde a la izquierda hay valores menores que el aviso circular que estoy usando, los valores de 3, 3.1, 3.11. Y podemos ver la función, los valores se acercan a 1.5 o 3 mitades. Y si nos acercamos a pie desde los valores correctos son mayores. ¿Qué pastel? Uso los valores 3.2 y 3.15. Podemos ver la función, los valores se acercan a 1.5. Estamos viendo el gráfico de la función original. Ahora la mayoría de los programas gráficos no va a mostrar discontinuidad removible o puntos abiertos a lo largo del gráfico. Observe cómo funciona la función original, no está definido en radianes pi, por lo tanto, realmente hay un apunte aquí en el gráfico. Sigamos adelante y dibujemos una línea vertical en x igual a radianes pi, que está aquí, por supuesto. Observe en el gráfico cómo nos acercamos a radianes pi desde la izquierda, así como desde la derecha nos acercamos a la función valor de 1.5 o 3 mitades. Lo que verifica que nuestro trabajo es correcto. Espero que te haya resultado útil.